Cuando Emilio Morales nos propuso la organización de esta exposición, me alegré mucho de que por fin se volviera a hacer referencia a la década de los 50. Los 50 marcan el arranque de una ola renovadora en el arte contemporáneo, con grandes artistas aquí como la gente del grupo El Paso. Esta exposición pretende ser un homenaje. Evidentemente nosotros éramos unos niños cuando esto sucedió, pero está claro que esa surgencia y esa transformación la vivimos de lleno en nuestra época de evolución artística. Son los años de nacimiento de cada uno de nosotros. 52 Antonio Ballester, 53 Ángel Saura y yo 55. Los recuerdos más lejanos que tengo de mi infancia en cuanto al atractivo de la imagen son que siempre he sido un mirón. Es verdad, de las fotos que tengo de niño estoy totalmente embobado. En todas tengo una expresión de estar asombrado con la imagen que me rodea. De hecho, yo de niño tenía en los bajos de mi casa, en la Bella Sociedad, una delegación de fotozoología, que era Fotos Lux, y los fotógrafos me usaban como modelo para sus vitrinas. Y conservo una foto que me dieron un día, que la tengo en casa, donde estoy sentado en el suelo del plato, trajinando con ampliaciones. Esos son los recuerdos más viejos. Después la realidad vino cuando en la adolescencia me dediqué al espeleo y hubo que hacer fotografías de las cuevas para documentar las exploraciones. Ahí empezó realmente la parte física. Bueno, eso siempre ha sido un punto confuso en mi forma de analizar yo mismo mi vida y mis orígenes, ¿no? Pero diría que es algo compartido, porque viviendo en casa de un pintor hubiera sido difícil sustraerse a la influencia del pintor y decir que no ha pasado nada, cuando en realidad es una actividad en la que has estado presenciando desde pequeño, ¿no? Pero sí es cierto que la última palabra la tuve yo y la tuvieron mis locuras y todo lo que quería hacer, y eso fue lo que definitivamente me decidió, ¿no? Y yo me he dado cuenta también del privilegio que he tenido de vivir en contacto con una actividad como es la creación artística, que ha hecho que viera desde siempre y hasta ahora la vida con un enfoque quizá bastante más imaginativo que podría haber sido, ¿no? Bueno, pues seguramente el ambiente que tenía en mi casa. Mi padre era aficionado a la pintura. Él, pues, desgraciadamente tenía que trabajar digo desgraciadamente, pero en fin, o afortunadamente, tenía que trabajar en el banco y su gran vocación pues no pudo desarrollarla. Pero él pintaba, siempre ha tenido un estudio donde yo iba con él, y recuerdo que con 4 años me dio una plumilla y un tintero y me propuso dibujar una niña de primera comunión. Y yo pues dicho y hecho, venga, pues nada, ahora mismo lo hago. Y el caso es que luego el dibujo, que es un dibujo de un niño de 4 años, pues fue el recordatorio, fue la imagen del recordatorio de primera comunión de mi hermana. Yo me he dado cuenta gracias a la visión de los criterios de los especialistas, porque realmente yo funciono por pura intuición. Y según estos señores, y llevan razón, es la capacidad que tengo, porque creo que esto no se enseña, sino que te llega, que es el análisis tan particular que tengo de la realidad. De hecho, mi fotografía, la mayoría, bueno, prácticamente el 90% de la producción, las fotos están sin tocar y sin apenas retocar. Si retoco es para realizar, ajustar al máximo los tonos y el equilibrio de líneas que había en la toma, pero nunca para transformar la imagen. Quizás sea la característica más fina de mi trabajo.
Yo creo que sería la variedad de medios, en que barajo inmediatamente para hacer cualquier trabajo. Durante muchos años, por ejemplo, he estado sufriendo porque no tenía ya cámara fotográfica y precisamente me faltaba el contrapunto de hacer ensayos en fotografía sobre muchos temas cuando no tenía más remedio que usar la pintura, ¿no? Porque me parecía que no era una solución que invadía demasiado la parte creativa que pueda tener el planteamiento de una obra, ¿no? Es decir, que solamente pensar en hacer una representación de un tema en pintura cuando existe la posibilidad de hacer una secuencia fotográfica o rodar un vídeo, me era incluso a veces doloroso, ¿no? Porque tenía esa sensación de carencia o de nostalgia de poder decir, sí, esto lo he hecho al óleo, pero es que además lo he hecho en fotografía y ha venido un amigo y hemos rodado esto con la cámara, ¿no? Entonces, eso quizás es lo que define mejor esa especie de desazón continuo cuando se trata de arrancar un trabajo, ¿no? Luego ya el resultado, prefiero callarme y quedarme para mí mismo lo que pienso de mi trabajo, porque muy pocas veces me siento satisfecho de lo que hago. Entonces, ahora mismo estoy dando los últimos detalles a lo que voy a presentar en la exposición, y es una cosa que a veces me quita el sueño, porque pienso, esto que estoy haciendo yo creo que no es lo que es, ¿no? Yo tenía una impresión de que pintaba lo mismo que un tío de Nueva York o de Pekín, y entonces a mí aquello me resultaba un poco frustrante. Y quizá fuese esa razón, entre otras muchas, ¿no?, también la involuntaria, ¿no?, de empezar a tomar mi propio camino, ¿no?, decir que yo quiero hacer cosas que me distingan a mí de otros, para mejor o para peor. Quiero decir que no se trata simplemente de hacer algo más personal, ¿no? Y no lo sé, a mí la gente me dice que reconoce siempre mi obra, y eso pues, está bien, porque te da una personalidad artística. De la misma manera que el grupo El Paso y los artistas catalanes, yo creo que con Tapies a la cabeza, hicieron tanto por el arte de una forma global en España, en Murcia, mi padre junto a otros dos artistas, Ceferino Moreno y César Arias, había formado el colectivo, el grupo Puente Nuevo. Tuvieron esa función de poner al alcance del público murciano no solamente lo que ellos estaban haciendo, sino lo que se hacía allí, ¿no? Con un tratamiento, con un sentido del humor muy particular que hacía que incluso se considerara un escándalo que unos artistas que anunciaban su exposición pues lanzaran octavillas desde los autobuses o que decían una exposición que usted no olvidará fácilmente y cosas así, ¿no? Bueno, yo termino Bellas Artes en el año 79 y entonces para mí casi que fue durante mis años de estudiante cuando yo descubro la pintura abstracta, digamos, ¿no?, lo que se está haciendo en este momento tanto en España como en el mundo, ¿no? Y a mí me impresionó mucho, sobre todo la pintura norteamericana, el informalismo norteamericano. Pues Pollock, aunque ahora me interese menos, pero Pollock, pues Kline, de Kooning, todo este tipo de Rosenberg. Y claro, relacionando con esos pintores, pues aquí en España tenemos tanto a gente del grupo El Paso, como puede ser Saura, como puede ser Rivera, puede ser, en fin, otros tantos, pero también hay un grupo, creo recordar, que se llama Dau al Set, ahí en Cataluña,
donde está Tapies, principalmente la figura principal que sea Tapies, ¿no? Está también Antoni Clavé, en fin, que hay muchos, ¿no? Y todo eso me influye muchísimo. De hecho, yo me tiro durante muchos años, por lo menos 10, 12 años, pues haciendo abstracción, pero bien entendida, como abstracción pura y dura, ¿no? Este grupo y ese arte, sobre todo cuando en Murcia, en los años 70, 80, empezaron a traer muestras de estos autores, y aquello me hizo dedicarme más en mi fotografía personal a una fotografía abstracta y conceptual. Lo que traigo a esta exposición pues es una especie de reflexión sobre qué pasaría si el arte dejara de ser arte únicamente de colgar en una pared o formar parte de una instalación de un gran coleccionista de arte y en vez de eso se tratara de un arte puramente decorativo. Entonces, incluso un arte que permitiera que tuviera la posibilidad de introducirse en la casa, pero como una pieza de mobiliario más, no como un arte para contemplar, sino una pieza de mobiliario, como es lo que se me ha ocurrido ahora, de hacer como unos tabiques móviles que sean como una especie de medio tabique, medio biombo, la connotación camp que puede tener el tema del biombo, ¿no? Y todo lo que puede ocurrir detrás de un biombo, y utilizarlo para decorar simplemente una casa, un apartamento o una casa. ¿Qué pasa entonces con la creación artística? Sufre mucho porque ya no se le mire como una pieza de arte de museo, o se revaloriza más porque ayuda a alegrar la convivencia en una casa, ¿no? Con eso lo que haces es que, por un lado, das un nuevo valor al arte, pero al mismo tiempo es posible que se considere que lo estás infravalorando, ¿no? Bueno, pues estas obras, al plantearme la temática de la exposición, pensé qué hacer, y resulta que parte ya estaba hecho. De hace 10, 12 años empecé a hacer las fotos que he terminado de hacer estos días. Y es una ironía sobre que se mezcla el pop, la abstracción y la agonía de nuestra cultura. Por eso de ahí un poco esos fósiles donde intento hacer, como siempre bello, lo que asombrosamente es un disparate. Digamos que a mí lo que me interesa de la obra es que, aparte de que tenga coherencia desde el punto de vista temático para esta exposición, es que sea pintura. O sea, a mí lo que me gusta de la pintura es la pintura, o sea, ver el cuadro. Y entonces yo creo que son esas dos cosas, la coherencia temática y luego que las obras, pues de alguna manera, en mi opinión, que estén lo mejor pintadas que yo entienda que puedo hacerlo. Cuando Emilio nos propuso eso, yo la verdad es que me pareció divertidísimo. Me pareció divertidísimo porque en el fondo no tenemos nada que ver, o sea, pero sí hay algo en común. Y es que creo que no somos de las personas que se apuntan al carro de una cierta moda o que adoptan un comportamiento, no sé si gestual o de relación con el resto de la sociedad, que les haga ser notables y conocidos. Cuando alguna vez nos hemos encontrado, nuestras conversaciones giran alrededor del oficio y alrededor de lo que estamos haciendo y cómo lo hemos hecho, que si he utilizado esta cámara, que si este objetivo, o que si he utilizado mucho la lejía o la trementina, ¿no? Entonces, eso es lo que sí de verdad nos une y hace que seamos familiares el uno con los otros, ¿no?